Muy bien, seguimos en Vamos de nuevo y en este caso, don Carlos, vamos a hablar de qué. De bronquiolitis, la preocupación que hoy Sí, está tan vigente en la comunidad, no solamente en Catamarca, sino en todo el país. sí, sí. Y en este caso, con quien nos vamos a comunicar es con la doctora Verónica Di Giovanni. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto enorme saludarle y muchas gracias por este tiempito que se toma. Mario, Carlos la saludan. Hola, ¿qué tal, Carlos, Mario? Mucho gusto. Perdón, antes Igualmente. de empezar, es como que me escucho yo misma en el teléfono, no sé si me lo pueden solucionar porque es muy molesto. Sí, sí, ya le mejoramos ese eco que sin duda Listo, es gracias. molesto para poder trabajar. Bueno, no sé si se habrá mejorado ahí, Doc. A ver, probamos. ¿La tenemos a la Hola. doctora en línea? A ver, ¿Hola? sí, ahora sí, ¿nos escucha mejor? No. No. Buscamos de recuperar esa comunicación para intentar, bueno, hablar de este tema, esta preocupación que se ha reflejado en los medios nacionales, pero que Sí, también en Catamarca, en las últimas noticias, daban cuenta de las autoridades de salud sobre la gran preocupación, la ocupación que hay en sí. términos sanitarios en el hospital de niños, básicamente, la necesidad de muchos chicos que caen a esta situación y que necesitan oxígeno. Así que son varios los temas que están allí pendientes. Doctora, Hola, ¿sí? ahora sí, ¿nos escucha mejor Bien. usted? Sí, sí, los escucho. Perfecto. Bueno, la preocupación, bronquiolitis y esta situación que se está viviendo en el país y en la provincia, cuéntenos un poquito, un relevamiento de qué está sucediendo. Bueno, el relevamiento es que estamos teniendo una situación con los cuadros de bronquiolitis similar al que teníamos en la época previa a la pandemia. O sea, nosotros seguimos corredores endémicos y estamos en situación similar al año 18 y al año 19. La única diferencia es que este año tuvimos un adelantamiento, o sea que comenzamos con la bronquiolitis de 2 a 3 semanas antes de lo que habitualmente sucede. En cuanto al nivel de casos, no es distinto que en estos 2 años, nada más que, como les digo, un poco antes. Pero estamos llegando a lo que serían los niveles máximos de que se pueden esperar en cuanto a lo que sería la ocurrencia de broncolitis. Doc, y lo que se habla de la utilización de oxígeno, sobre todo en una franja etaria entre los 6 meses y los 23 meses, puede ser, es también, responde a lo previo a la pandemia. Exactamente. A ver, los cuadros de bronquiolitis tienen varias causas, pero entre ellas una de las más frecuentes es un virus que se llama virus respiratorio sincicial, que es el que está circulando en este momento, como era esperable. Y este virus puede causar cuadros banales en los niños más grandes o en las personas adultas, pero en los niños pequeños tiene más tendencia a causar cuadros más severos que a veces puedan requerir tratamientos más agresivos, internación, requerimiento de oxígeno y algunos casos extremos hasta llegar a asistencia mecánica. Bueno, ¿y cuáles son? En esto sacamos la conclusión de que la pandemia y la falta de tránsito de los pequeños en la escuela, qué sé yo, atenuó el impacto de este tipo de situaciones. Estaba lo del COVID llevándose la marca. Me parece que eso es lo que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Volver a la normalidad, si se quiere, y la normalidad implica esto también. La normalidad implica esto. Eso no significa que porque sea lo normal nosotros estemos relajados y digamos no pasa nada. En realidad sí, hay todo un programa que tiene muchísimos años en el país que se dedica a la atención de las infecciones respiratorias agudas bajas, más específicamente a las bronquiolitis. Y por el otro lado también tenemos previsto siempre destinar recursos para esta contingencia que habitualmente sucede en estas épocas del año. Entonces sí, puede ser que la gente, sobre todo la que tiene niños más pequeños, vio que el niño estuvo 2 años seguidos sin mocos. Bien, el 2020 y el 2021 tuvo un niño que prácticamente no se resfrió.
y resulta que ahora le da la sensación que le caen todas las plagas juntas. Y en realidad lo habitual es que un niño menor de 2 años tenga entre 7 y 10 infecciones respiratorias al año. Algunas leves, la mayor parte leve, pero en el caso de bebés chiquititos y en caso de este virus suelen ser infecciones un poquito más complicadas con estos cuadros de bronquiolitis. Doctora, de igual manera leí algunas declaraciones de la Sociedad Argentina de Pediatría manifestando la preocupación por la situación, sobre todo, por un lado, el faltante de pediatras, la situación laboral de los pediatras, pero también la infraestructura de contención, sobre todo esto de camas con oxígenos, que tanto la salud pública como privada estarían con algún tipo de faltante. A ver, por el momento el Hospital de Niños todavía tiene resto de respuesta. Bien, nosotros tenemos un hospital de niños que debemos recordar que es el único prácticamente referente de tercer nivel en atención pediátrica. O sea que todo aquel niño que deba ser internado y que requiera una complejidad mayor va a ser derivado a esa institución. Hablo de la parte pública y privada, porque la parte privada prácticamente no tiene complejidad en atención pediátrica. Pero también es bueno recalcar que para poder aliviar un poco el trabajo del centro de referencia, que es el Hospital de Niños, no todo cuadro respiratorio debe consultar al hospital, no al de niños. Hay cuadros respiratorios que tienen que ver con tos, resfrío, fiebre, moco, pero con un niño que mantiene un estado general bueno, que ese cuadro puede ser consultado en el servicio de atención primaria, que es el centro de salud más cercano a su domicilio, o también en el consultorio de su médico. Entonces, no todos debemos asistir a la guardia, que es lo que yo quiero recalcar. ¿Por qué? Porque hay gente que va a la guardia y dice, yo esperé 4 horas, yo esperé 5 horas. Bueno, si usted esperó 4 o 5 horas en la guardia, quiere decir que su consulta era para consultorio externo, no era para urgencia. Y eso viene de la mano a recalcar que es una urgencia. Un niño menor de 3 meses con cualquier tipo de dificultad para respirar o fiebre es una urgencia. Hola, ¿me escuchas? Sí, doctora. Ahí está, es una urgencia. Un cuadro que tiene un niño menor de 2 años con dificultad notoria para respirar, que se le hunden las costillas para respirar, que se agita, que comienza a dejar de alimentarse justamente por este cuadro que tiene respiratorio, o que comienza a uno notar que se le hunden las costillas para respirar, que hace un ruido como un silbido, o que tiene la boquita se le va tomando azulada, las uñitas azuladas, tiende al sueño, uno lo ve chiquito muy desganado. Bueno, todo eso a mí me está queriendo decir que es algo que lo debo consultar inmediatamente. Si mi niño, a pesar de tener un poco de temperatura, yo le bajo la temperatura y tiene moco, tos, pero se alimenta, hace su vida, está un poquito más decaído, pero no demasiado, ese cuadro es un cuadro que puede esperar para consultar. Entonces, es muy importante para evitar justamente la saturación del sistema de salud y acordarnos que tenemos centros de salud más cercanos al domicilio que no son el hospital de niños. Entonces, y también, por supuesto, a la gente que al pediatra en la parte privada habitual o la pediatra habitual de nuestros niños o niñas antes de llegar a la guardia del hospital de niños. Exactamente, es muy importante tener ese criterio. Por supuesto que a todo el mundo se lo atiende, no es que uno anda rechazando niños para atender, pero cuando uno tiene un niñito ya 3, 4, 5 años que tiene moco y tos y por ahí un poco de fiebre, pero nosotros lo vemos que el chiquito juega, va bien, y la verdad que son casos que se pueden consultar tranquilamente, insisto, por un servicio de consultorio externo, por un servicio de atención primaria, y no es preciso sí o sí a todos niños llevarlo a la guardia. Entonces, teniendo en cuenta eso, sí saber que si yo tengo un niño prematuro, con un problema cardíaco o con un problema respiratorio crónico, ya que tiene un problema pulmonar crónico, un bebé muy chiquito, o un niño al que francamente yo veo que tiene dificultad para ingresar el aire, una vez que ya le limpié la nariz y todo, ese niño sí debe asistir inmediatamente al médico.
Si no, lo demás, como le digo, generalmente son cuadros banales que son, gracias a Dios, la mayoría. Entonces, de esa forma nos evitamos esperas largas, evitamos saturar el sistema de salud y por el otro lado damos prioridad a aquellos pacientes que sí realmente necesitan una atención de urgencia. Doctora, si bien es cierto, usted dice los niños y niñas tienen, digamos, enfermedades respiratorias, que es lo lógico que suceda, también esta pospandemia hay una relajación de las medidas que veníamos tomando durante el COVID, es decir, el lavado de manos, el distanciamiento, o sea, medidas que tomamos porque el COVID nos obligó y que ahora están totalmente relajadas. Sí, la verdad que sí. Lamentablemente, bueno, a ver, está bueno que la gente haya comprobado durante la época del COVID que tuvimos año 2020 y 2021 sin circulación de virus respiratorios de este tipo que estamos teniendo ahora y que son los habituales. Eso gracias a que las medidas estas generales sirven para todo. O sea, lavarse las manos, usar el alcohol en gel, ventilar los ambientes, evitar los lugares aglomerados y cerrados, demasiado concurridos, o si estoy enfermo o si mi hijo está enfermo, esperar a después de 24 horas del cuadro febril para recién enviarlo a la escuela, no mandarlo a la escuela lo mismo, aunque esté enfermo, aunque tenga fiebre, le doy el remedio y lo mando. Bueno, todo eso está bueno tenerlo en cuenta, también cuidar en el trabajo, de no asistir si estoy enfermo, si estoy con fiebre, esperar, y si tengo que sí o sí hacer algún trámite, soy una persona mayor y estoy con un cuadro respiratorio, utilizar el barbijo, ¿bien? Es de buena práctica, es de ser respetuoso con el prójimo, pensar que el virus que quizás a mí me causa un resfrío, a otra persona puede causarle un cuadro grave. Entonces, eso es de buena práctica y en los países asiáticos es muy común generalmente que se tenga este tipo de medidas de cuidado. Acá luego del tema de COVID es como que se perdió un poco, pero está bueno que recordemos. Esa es una medida de prevención. Y la otra medida de prevención que tenemos al alcance de la mano es cumplir con el calendario de inmunizaciones, de vacunas. Estamos observando que muchas veces, por múltiples razones, no se están completando los esquemas de vacunación, se retrasan las colocaciones de las vacunas y es fundamental que un niño tenga el esquema de inmunizaciones completo. El esquema de inmunizaciones cubre influenza, que es gripe, cubre un montón de enfermedades respiratorias. El sincicial respiratorio en particular no tiene vacuna, pero hay un montón de otras enfermedades, la coqueluche, la neumonía, que sí tienen vacuna, así que es fundamental que la persona cumpla con los calendarios de vacuna y tenemos una vacuna que es altísimamente recomendable, que es la del COVID, que si bien no está incluida en el calendario obligatorio de inmunizaciones, es altamente recomendada por la Sociedad de Pediatría y por todas las sociedades científicas. Entonces, fijémonos, abramos la libreta sanitaria de nuestros chicos y si no sabemos si le falta algo o no, nos acercamos al centro de salud más cercano y le decimos, quiero saber si mi hijo tiene las vacunas completas o no, acá está la libreta y si le falta algo se lo colocamos. Eso también lo tenemos al alcance de la mano, es gratis, es un derecho y también es una obligación como padre o madre, que nuestro niño tenga el derecho a la salud. Muy bien, clarísimo, doctora, agradecerle el habernos atendido, No, gracias a ustedes por permitirnos difundir esto y bueno, siempre a disposición, por supuesto, para lo que ustedes necesiten.